Buenas tardes, bienvenidos a la 12ª conferencia de este curso. Presidenta Alués, Junta Directiva y socios de Alués, colaboradores como Global Caja, representada hoy aquí por el director de su fundación, don Francisco Martínez Ortuño, público en general, y también damos la bienvenida a don Patricio Morcillo Ortega. Si el pasado lunes retrocedíamos a la antigua Grecia, hoy nos centraremos en la innovación, un tema muy actual que nos afecta a todos nosotros y que presenta grandes retos. Para abordar este tema, tenemos hoy aquí a don Patricio Morcillo, docente de universidad, investigador y ponente en congresos nacionales e internacionales. Cuenta además con numerosas publicaciones de libros y artículos en revistas tanto españolas como extranjeras. Antes de iniciar la conferencia, recordarles que el próximo lunes 4 de febrero, don Julio Virseda impartirá la conferencia Piedras asesinas, breve historia de la litiasis urinaria. Ahora ya toma la palabra don Patricio Morcillo. Como decía, pues compartir esta tarde con vosotros y a ver si soy capaz de llamar un poco vuestra atención sobre la importancia que tiene la innovación y sus efectos. También agradecer a la Diputación por abrirnos sus puertas y, como no, a Global Caja, que patrocina estos actos. Bien, vamos a situarnos, por empezar, en el año 43 del siglo último, 1943. Recordar, aeropuerto de Casablanca, pistas de aterrizaje, y acaba de despegar el avión rumbo a Londres, y como pasajero iba Ilsa y Víctor, su marido, que era miembro de la resistencia francesa. Abajo en pista se quedaba Rick, el famoso Rick, y se acerca a Louis Renault, que era el capitán de gendarmería, y le dice: siempre nos quedará París. Con eso, ¿qué es lo que quería decir Rick? Pues que a pesar de que veía partir al amor de su vida, pues gracias a París podría subsistir. Bien. Esa metáfora me sirve para introduciros en el mundo de la innovación. La innovación, entre otras cosas, lo que permite, que no es poco, es que existamos. Si no fuera por la innovación no estaríamos aquí. Y para quien lo dude, pues voy a intentar demostrarlo. Todo empezó aquí. Eso va al bolsillo. Todo empezó aquí, hace 2,5 millones de años. Más o menos, para localizarnos, estamos en el Cuerno de África, lo que es actualmente Tanzania. Aquí, según las últimas investigaciones, es donde aparecieron nuestros más antiguos antecedentes. ¿Qué es lo que pasó hace 2,5 millones de años? Pues es cuando nuestros antecedentes se bajaron del árbol y empezaron a andar erguidos. Y claro, al andar erguidos por la sabana, se enfrentaban a animales y de alguna forma había que defenderse de los animales. El único recurso que tenían es lanzar piedras. No tenían otra cosa. Fruto de la casualidad, seguramente, se encontraron con un canto fracturado. Un chopper. Y esa es la primera innovación que se recuerda en la faz de la Tierra. Aquí lo tenéis. Eso es un chopper. Esa es la primera innovación. ¿Y por qué es innovación? Porque le encontraron una utilidad, y no pequeña. ¿Cuál? Pues gracias al chopper podían descuartizar a los animales que se encontraban muertos por la sabana. Empezamos a ser carnívoros, a consumir, además de la carne, el tétanos de los huesos. Y empezó a crecer el cerebro.
Por tanto, la primera idea que es importante retener es que para que podamos hablar de innovación tiene que ser algo útil, algo que de alguna manera nos resuelva un problema o satisfaga una necesidad, bien latente o bien patente, da igual, pero que nos aporte una solución. Si no es así, estaremos hablando de descubrimiento, de invención, pero no de innovación. Bien. Tuvo que pasar nada más y nada menos que 1 millón de años para que apareciera otra herramienta que es una revolución cognitiva. ¿Por qué esa revolución cognitiva? Porque con el bifaz ya no estamos hablando de casualidad, sino de intencionalidad. Veis que es simétrica, con unos lados afilados, una punta, es lo que se llama la navaja suiza del Paleolítico. ¿Por qué? Mirad las múltiples funciones que tenía. Por ejemplo, hacer agujeros, utilizarla como un hacha de mano, cortar, raspar. Todas esas funciones es la que descubrieron con el bifaz. Por tanto, pasamos de la casualidad, que supieron nuestros antepasados encontrar una utilidad a un shopper, a lo que es ya un producto de su mente. Bien. Buscaban algo que podría solucionar más problemas. Ahora, ¿cómo empezaron a innovar nuestros antepasados? ¿Cómo trabajaban? Trabajaban en clan, en grupo. Tener en cuenta que la primera opción más natural de los seres humanos es competir. Pero evidentemente cuando encontramos que la competencia no nos aporta una solución es cuando pasamos a cooperar. Y entonces empezaron a trabajar en grupos y se hicieron recolectores y cazadores. Hoy en día, en el mundo de la innovación, en las empresas, se habla de lo que llaman los ingleses la Open Innovation, la innovación abierta. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que las empresas por sí solas muchas veces no encuentran la solución. Tienen que cooperar. ¿Con quién? Con otros agentes del sistema del conocimiento, con otras empresas, con proveedores, con clientes, con universidades. Se busca conocimientos complementarios. Bien. Por tanto, el aprendizaje grupal, que hoy en día se intenta estimular, fomentar, ya lo hicieron, ya lo llevaron a cabo nuestros antepasados. Y gracias a ese aprendizaje grupal surgía con más facilidad las ideas. ¿Y las ideas? Pues el reto ¿cuál era? Convertir esas ideas en algo útil, canalizar esta creatividad para que pudieran aplicarla. Pues bien, hace 25.000 años desaparece el neandertal. El neandertal estaba establecido en Alemania, Francia y la península ibérica, España y Portugal. Ese era el territorio de los neandertales. Sin embargo, nosotros somos hijos del Homo sapiens. ¿Por qué desapareció el neandertal? El Homo sapiens abandonó África hace 90.000 años. Pasó a la península árabe, llegó a Asia, y aquí se fraccionó el grupo. Parte de los Homo sapiens partieron hasta el estrecho de Bering y pasaron a Norteamérica, y otros emprendieron el viaje hacia Europa occidental. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues no se sabe exactamente, pero lo que sí podemos apuntar es que han desaparecido muchísimas civilizaciones. Aquí cito unas cuantas, que si la micénica, que si los egipcios, que los nabateos, etc. No se sabemos por qué muchas de ellas han desaparecido. Genocidio, invasiones, pues catástrofes naturales, no lo tenemos muy bien registrado. ¿Por qué no sería más bien
una falta de adaptación. Una falta de adaptación al cambio entre otros, climáticos. Los Homo sapiens, al emprender ese viaje de miles de años, se tuvieron que enfrentar a cambios climáticos, cambios geográficos de todo tipo, y por necesidad se tuvieron que adaptar a estos cambios que iban encontrando. De tal manera que cuando llegaron aquí, tenían una capacidad de adaptación que no era comparable al neandertal, que de alguna manera estaba instalado en una zona de confort. Y la tesis más probable es que se hayan quedado los Homo sapiens por la capacidad de adaptación al cambio. Esa es la tesis, digamos, más robusta. Por tanto, con este viaje rápido que hemos hecho por la evolución, ¿qué podríamos sacar como primera conclusión? Que la historia de la evolución también de alguna manera es la historia de la innovación. Hemos podido llegar hasta aquí porque hemos sabido adaptarnos a los cambios tecnológicos, climatológicos, geográficos, culturales, etcétera, que iban aflorando en el entorno, en el contexto en que evolucionábamos. Ahora, hablemos un poco de la situación de la innovación que tenemos en España. Damos un salto de miles de años y estamos en la situación actual. Y hablemos un poco de la economía y de nuestras empresas. A la hora de hacer un diagnóstico sobre la capacidad tecnológica de nuestras empresas o del país, de la economía nacional, se suele tomar en consideración tres variables cuantitativas, que son los gastos en investigación y desarrollo que realiza un país con relación a lo que produce a lo largo de un año, la balanza tecnológica, ahora pasaré a explicar cada variable, y por último el registro de patentes. ¿Lo veis? Tres criterios, tres variables cuantitativas. Pues hablemos de la primera. La primera se refiere a los gastos que realizan tanto las empresas, tanto el sector privado como el sector público en I+D. Bien. La situación que tenemos en España es la que está recogida aquí, que el porcentaje que nosotros invertimos en I+D, en investigación y desarrollo, representa la mitad, el 50% de lo que se gastan en Europa, lo que es la media europea. Si nos comparásemos con los países del norte de Europa, la brecha tecnológica sería mucho mayor, pero solamente comparándonos con lo que es la media europea, estamos en el 50%. Un dato como este, ¿qué es lo que traduce? Traduce, sin lugar a duda, un retraso. Lógicamente, si yo invierto más en conocimiento, si yo invierto más en aprendizaje, si yo invierto más en investigación, pues lo lógico es que tenga mejores resultados que el que no invierte. Por tanto, esa brecha tecnológica se va abriendo cada vez más. ¿Cuál es el reto? Pues intentar reducir esa brecha. ¿Por qué no lo hacemos? Seguramente porque no existe voluntad institucional y también se puede explicar por el tejido industrial que tenemos en España, que es un tejido industrial de pequeñas y medianas empresas y de sectores, digamos, de industrias intensivas en mano de obra. Bien. Pero fijaros, si consultamos el dato siguiente, ahora volveré sobre las otras dos variables. Mirad, ese es el esfuerzo, la tasa de variación registrada durante los años de crisis, entre el año 2009 y 2016. Pues algunos países como Reino Unido, Alemania, la Unión Europea, los 28 países de la Unión Europea, Francia, Italia, fijaros, una tasa de crecimiento anual
La más baja, la de Italia, del 12,5%. Francia, el 13,6%. Europa, la media europea, 27,4%. Alemania, el 37,9%. Y Reino Unido, el 39,3%. Frente a eso, España tenemos una tasa negativa de 9,1%. ¿Qué pasa? Pues que para estos países que han hecho un esfuerzo en conocimiento, lo que hoy es ficción, mañana será ciencia. Y eso es lo que se llevan por delante. Mientras que nosotros, si no hacemos ese esfuerzo que los demás están haciendo, pues corremos el peligro, como dice Marina, de convertirnos en el bar de copas de toda Europa. Por no invertir en conocimiento. Si la primera variable lo que traduce es un retraso tecnológico, la segunda se refiere a la balanza tecnológica. Es decir, lo que ingresamos en España por la venta de tecnología al extranjero. Y por otra parte, lo que gastamos por la compra de tecnología extranjera. Eso es la balanza tecnológica. Los gastos por tecnología extranjera y los ingresos por venta de tecnología española. Jamás España ha tenido un déficit, un saldo positivo. Jamás. La mejor tasa de cobertura, el 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros ingresos por venta de tecnología española al extranjero representan el 30% de lo que nos gastamos. No sé si se da cuenta de lo que eso supone. 30%. ¿Qué es lo que traduce esto? Pues una dependencia tecnológica del extranjero. ¿Cómo se podría explicar eso? Hombre, siempre hay un pasado. Siempre hay un pasado. ¿Cuándo aparecieron las inversiones extranjeras en España? Pues a principios del siglo XX. Entonces, prácticamente las grandes empresas multinacionales, muchas multinacionales entonces, pero empezaron a invertir en España. Si cogéis la clasificación de las 100 primeras empresas españolas por ingresos, por ventas, pues no lo sé exactamente, pero seguramente el 95 tienen capital extranjero. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando un inversor extranjero invierte en una empresa española, ejerce un control financiero sobre la misma. Ahora bien, ese control financiero yo lo puedo reforzar con un control tecnológico. Yo le vendo mi tecnología y yo sé que sin mi tecnología no puede seguir adelante. Por tanto, es una forma de reforzar el control económico. ¿Veis? Por tanto, si la primera variable traducía un retraso tecnológico, la segunda lo que traduce es una dependencia tecnológica. Y luego tenemos la tercera variable, las patentes. Fijaros las patentes. Alemania registra 20 veces más patentes que en España. Francia, 10 veces. Y Italia, 3 veces. Pues si nosotros registramos menos patentes que los demás, ¿qué va a pasar? Que no tenemos ningún monopolio tecnológico. O sea, que nuestros productos, a no estar protegidos, pues que son fácilmente sustituibles, fácilmente imitables. Es decir, cogéis la industria de los coches. Y alguien puede tener interés en comprarse un coche de gama alta, seguramente si quiere un coche de gama alta, comprará un alemán. ¿Por qué no compra un español? Pues porque no encuentra el mismo producto en España. Por tanto, se ve abocado a comprar alemán. Los alemanes, pues todo lo contrario que nosotros. Sí que es difícil poder sustituir o poder imitar a sus productos.
con ese diagnóstico que tenemos aquí, no cabe más remedio que intentar fomentar, estimular la innovación, a ver de qué manera se puede mejorar la innovación. Aquí, a la hora de la verdad, ha habido dos enfoques. De hecho, pueden seguir existiendo. Uno más antiguo, desde mi punto de vista, obsoleto, y uno más moderno. El más antiguo, el más obsoleto, es el que se refiere a la gestión. Bien. Allá por los años, os puedo contar una anécdota. Allá por los años 50 es cuando más o menos se empezó a trabajar los temas de innovación. 50 del siglo pasado. En aquellos tiempos lo que se intentaba era un poco evaluar los efectos de la innovación, los efectos en el empleo, los efectos en el crecimiento de las empresas, los efectos en las exportaciones, ese tipo de cosas era lo que se estudiaba entonces. Corría el año 77, 78, y es cuando yo decidí hacer una tesis doctoral, y fui a ver el profesor que iba a ser mi director de tesis, y le dije, mire, me gustaría hacer una tesis doctoral sobre innovación. ¿Sabéis lo que me contestó? C'est du déjà vu, ya está muy visto. Finales de los 70, es decir, que han pasado casi 40 años. Obviamente, lo que estaba muy visto eran determinados aspectos de la innovación, pero no todo lo que podía aportar la innovación. El hecho es que en los años 80 ya es cuando existe una toma de conciencia por parte de las empresas. ¿En qué consiste esa toma de conciencia? Los empresarios, los directivos, empiezan a ver que la innovación sí que es muy importante para la competitividad de nuestras empresas. Gracias a las innovaciones podemos diversificar nuestra cartera de productos, lanzar nuevos productos. Gracias a la innovación podemos reducir nuestros costes de producción. Gracias a la innovación podemos mejorar nuestros métodos de gestión. Por tanto, toman conciencia de eso. ¿Y qué es lo que dicen? Pues hombre, si nosotros lo que intentamos es que nuestras empresas sean eficaces, sean eficientes, sean rentables, pues lo que tenemos que hacer es aprender a gestionar nuestros recursos tecnológicos. Igual que gestionamos nuestros recursos financieros o gestionamos nuestros recursos humanos, pues tenemos que aprender a gestionar nuestros recursos tecnológicos. Cuanto mejor administremos nuestros recursos tecnológicos, mejores resultados obtendremos. Bien. Y entonces empezaron las empresas a poner hacer especial hincapié en todos lo que son los aspectos de gestión. A partir de entonces se pensaba mucho sobre cuáles eran, cómo se tenían que diseñar los procesos de innovación para que fueran más óptimos, y de alguna manera las etapas siguientes dijeron, bueno, pero hablar solamente de gestión de recursos tecnológicos, hablar de gestión de la I+D, está bien, pero habría que intentar un poco especificar. Y dije, no, hay que poner el acento en la gestión de la innovación. Que la gente, las empresas tengan muy presente que hay que gestionar los recursos, sí, pero para innovar, que es lo que interesa. Entonces, en España tuvimos lo que algunos piensan que es una idea, yo pienso al contrario, pero de añadir una I minúscula a la I+D. Investigación y desarrollo e innovación. Bueno, antes implícitamente se pensaba en eso, pero en fin, es cuando se empezó a hablar en España de I+D más I. Fueron pasando los años, finales del siglo XX, principio del siglo XXI, y es cuando ya se le va dando un valor más estratégico
a la innovación. Lógicamente, las empresas piensan, si podemos mejorar nuestro nivel de competitividad gracias a la innovación, lo normal es ir un poco más allá de la gestión, es saber cómo le podemos valorizar, cómo podemos darle una dimensión estratégica a la innovación. Bien. Entonces las empresas dijeron, bueno, pues esa gestión se puede llevar a cabo haciendo esfuerzos importantes en materia de administración de recursos, pero no estaría mal recibir algunas ayudas públicas, que siempre vienen bien. Y por supuesto que es así. Son condiciones necesarias, pero no suficientes. En España mismo, seguro que la mejor política fiscal que hay en toda Europa para incentivar la innovación es la española. ¿Y de qué ha servido? De muy poco. Por tanto, lo que antes, el enfoque que se llevaba a cabo antes era a través de la gestión de los recursos y también de las ayudas públicas a través de préstamos subvencionados o a través de donaciones, subvenciones. Bien. Y lo más actual, obviamente, es el enfoque cultural. Claro, es el más pertinente. ¿Por qué? Mirad, cuando se introduce una innovación, cuando nosotros, las personas, nos enfrentamos a un producto nuevo, ¿cuál es nuestra reacción? Si esta innovación implica un cambio bastante drástico, lo normal es que tengamos actitudes de resistencia al cambio. Porque este cambio implica que pasemos por un proceso de aprendizaje. Los cambios alteran nuestra forma de vida, alteran nuestro comportamiento. Y cuando encima tenemos que hacer un esfuerzo, pues muchas veces la primera reacción es decir que no estamos por la labor. Hoy no podríamos vivir sin Internet, pero le ha costado más de 15 años a Internet para introducirse. Por tanto, enfrentar el tema de la innovación a través de la cultura es lo correcto. ¿Qué es lo que traduce la cultura? La cultura es lo que somos. Las personas somos producto de una herencia genética, lo que, digamos, adquirimos por nacimiento, y luego lo que somos capaces de aprender. Eso es lo que conforma nuestra cultura. Muchas veces en el refranero popular, cuando dice, ¿se nace o se hace? Ese seguro tiene un don. No, eso no es así. Hay una parte de nosotros que sí corresponde a nuestra herencia genética, pero hay otra parte muy importante que depende del aprendizaje. Por tanto, cualquier organización, cualquier persona no puede llevar a cabo un proyecto de futuro, una empresa no puede llevar a cabo una estrategia sin partir de lo que es. Una empresa no es lo mismo una empresa que se cree en el año 2000 en Albacete con recursos determinados que otra empresa que se cree en el 2018 en San Francisco, con recursos mucho más abundantes. Tendrá unas condiciones de base que son muy distintas. Y esa es la parte genética de las organizaciones. Luego está lo que serán capaces de aprender. Pero esa es la parte genética. Por tanto, la cultura. Primero, las actitudes frente a las innovaciones. En segundo lugar, no hay innovación sin ideas. Mirad, hoy en día se habla mucho de creatividad. Hoy mismo en los medios nos estaban diciendo que Ferran Adrià, el que creó en su día el Bulli, cerró el restaurante más famoso de España hace unos años y lo quiere reabrir. Y se habla muchísimo de creatividad. Cuando cerró el Bulli,
No porque no era rentable, porque pensaba que su proyecto estaba agotado. Entonces lo fichó Telefónica enseguida para decirle, todo lo que sabes sobre creatividad nos lo tienes que enseñar a nosotros. Bueno, pues la creatividad hay que entenderla como algo inherente a la innovación. No hay innovación sin creatividad. ¿Qué es lo que hace la creatividad? La creatividad conecta ideas, conecta conocimientos, conecta datos. Y si se consigue que esa conexión sea positiva, surgirá una explosión. Y la explosión es la innovación. Gutenberg no se le ocurrió de la noche a la mañana inventar la imprenta. Lo único que hizo es relacionar cosas. Relacionó el papel que habían inventado los chinos, la tinta, los caracteres móviles y el papel y la presa. Y de todo eso lo unió, lo conectó y nació la imprenta. ¿Cómo nacieron los trenes? Pues porque antiguamente había que bajar a la mina. ¿Y quién extraía y transportaba el mineral? Pues las personas. Dijeron, bueno, pues hay que intentar reducir el esfuerzo humano. Inventaron un sistema de vías paralelas. Y eso les permitía pues, extraer y poder transportar el mineral de forma mucho más fácil. En paralelo se inventa la máquina de vapor. Un inglés inventa la máquina de vapor y a otro inglés se le ocurre pues conectar, relacionar el sistema de vías paralelas con la locomotora y nace el tren. Por tanto, veis que no hay innovación sin creatividad y las empresas tienen que crear aquellas condiciones que favorezcan la captación y selección de ideas. Que no es fácil, parece obvio, pero no es fácil. Cuando una idea surge, digamos, en las jerarquías de arriba, perfecto. Pero si la idea surge abajo, ¿cuál puede ser la reacción de los de arriba? Mira, como está, siempre funcionó. No nos compliques la vida. ¿Ya lo intentó alguien antes? No se lo cree que haya tenido una idea tan buena. Bueno, vamos a crear una comisión, etcétera. ¿Lo veis? Por tanto, no es tan fácil que las empresas pues, se abran y estén dispuestas de alguna manera a crear unas políticas, unos procesos que faciliten la captación y selección de ideas. Y por último, la gestión del conocimiento. Todas las personas tenemos conocimientos. Parte de los conocimientos que tenemos son explícitos. Son los que somos capaces de codificar, de escribir, de transmitir. Pero luego hay una parte de los conocimientos que son los que siempre llevamos encima, que son los implícitos, los tácitos, que son las habilidades, las capacidades, las destrezas, el talento. ¿Cuál es el problema de las empresas? El problema de las empresas es que los conocimientos explícitos están recogidos. Pero ¿quién recoge los conocimientos tácitos? Es complicadísimo. Hace 20 años estuvimos en Vigo, en la planta de Citroën. Los que somos un poco mayores nos recordará que los coches antiguamente, a veces, cuando ibas a cierta velocidad, oías como si hubiésemos dejado una ventanilla abierta. Y la reacción que teníamos muchas veces era, hemos dejado una ventana abierta. No era eso. Era porque lo que se llaman los abrientes en los coches estaban mal ajustados. ¿Y por qué estaban mal ajustados? Porque antiguamente, cuando se fabricaba un coche, se montaba la estructura del coche, para pintarlo se le metía en un horno a elevadas temperaturas y entonces la carcasa, la estructura, se deformaba un poco. Y los abrientes no encajaban como inicialmente se había preparado. Bien. Problema en Vigo, en la planta, que había un trabajador que había inventado un troquel. Un troquel de tal manera que antes de entrar en el horno había previsto la deformación que podía tener la estructura del coche, de tal forma que después de pasar a alta temperatura
al salir es cuando el coche estaba bien. Y este hombre se iba a jubilar. A ver, ¿cómo hacía esto el troquel? ¿Cómo funcionaba esto? Y le pusieron un equipo de ingenieros para que, de alguna manera, pudiese traducir la maña, lo que llamamos muchas veces la maña, cómo lo hacía para que los ingenieros fueran capaces de traducir esos conocimientos tácitos en conocimientos implícitos. ¿Veis? Ahí está todo, digamos, el esfuerzo actual, muchas veces, de las empresas con lo que ya se llama la gestión del conocimiento. Por tanto, cuando hablamos de la cultura en materia de innovación, pues se aborda estos temas. ¿Cuál es la relación que mantiene una empresa con esa capacidad de adaptación y con la generación de innovaciones? Pues mirar, todas las empresas tienen un modelo de cultura. Entender por modelo de cultura, pues unos valores, unas pautas de comportamiento, unas convicciones que todos los miembros de la organización comparten. Bien. En función de ese modelo de cultura, pues si es un modelo más o menos de innovación, pues se genera más o menos innovación. Estas innovaciones, una vez que se materialicen, van destinadas al entorno, al mercado. Y si son innovaciones, digamos, disruptivas, radicales, revolucionarias, pues hay que ver cómo la propia sociedad va a reaccionar ante las innovaciones. Si la sociedad tiene una capacidad de adaptación, digamos, ágil, pues adoptará rápidamente las innovaciones. Pero si por el cambio son mal adaptantes, pues eso retrasará la entrada de la innovación en el mercado. Por tanto, las empresas, en función de la capacidad de adaptación de nuestras sociedades, pues adoptarán una velocidad, una generación de innovación que más o menos se ajuste al entorno. Pues hablemos un poco del desafío que nos espera. Hemos empezado hablando de nuestros antepasados, del Homo habilis. Mirad, antes del Homo habilis no existía el género Homo. El género Homo no se creó porque nuestros antepasados andaban erguidos, no. Nace el género Homo gracias a la tecnología, a la habilidad que demuestra a la hora de generar herramientas. Pues, aparece el Homo habilis y con él el espíritu recolector y cazador. Pasa el tiempo y nacen las organizaciones, con sus estructuras, con sus jerarquías, con sus modelos de cultura, con sus estrategias, etc. Y claro, como creamos riqueza, hay que defender la riqueza. Entonces se crean ejércitos y se levantan fronteras. Y la economía se va desarrollando. Y llega un momento que esa economía toca techo. Hay un cambio de paradigma. Recordar, primera revolución industrial, mediados del siglo XVIII. Aparece la máquina de vapor, nacen industrias como el textil, confección, etcétera, pues hay un cambio drástico, no solo tecnológico, sino económico, social, político. Luego tenemos una segunda revolución industrial a finales del siglo XIX, y también es cuando se introduce la electricidad, etcétera. Y hoy tenemos los que algunos hablan de cuarta revolución industrial o tercera revolución industrial. Los que piensan que es la cuarta es porque, según ellos, la tercera aflora con la aparición de la informática, la electrónica. Pero realmente la gran revolución industrial que tenemos hoy es la revolución digital.
esa revolución tecnológica nos cambia todos los esquemas. Las fronteras sectoriales entre sectores de la economía están saltando por los aires. Mirad, nosotros lo vivimos a diario. Ya la gente no va por sistema a comprar a las tiendas, a los supermercados, tal y cual. Fijaros el éxito de empresas como Amazon, como Microsoft. Vamos a tomar un avión para viajar y ya el check-in lo hacemos los propios viajeros. La robotización que entra en las plantas industriales es un cambio drástico. Pero no es solamente ese cambio. Perdón, estamos en un cambio punto 3, lo que llamo un cambio punto 3. Es decir, 3 cambios que se han juntado en la misma época. Y esos 3 cambios, si no somos capaces de darles una respuesta, puede ser que, igual que lo decía al principio con las civilizaciones que han desaparecido, pues nos toque también a nosotros ponernos al margen. ¿Cuáles son estos 3 cambios? Pues el cambio tecnológico, el cambio cultural y el cambio climático. La complejidad en todas sus extensiones. El cambio tecnológico. ¿Qué tienen las tecnologías de hoy en día que no tenían ante las demás tecnologías o las anteriores? Tienen 3 o 4 características que son fundamentales. La primera, que son tecnologías disruptivas, revolucionarias, radicales, que nos cambian los comportamientos, las formas de vida. Eso es lo que tenemos. En segundo lugar, son genéricas y transversales. Genéricas, ¿por qué? Porque están presentes a nivel global. Y son transversales, ¿por qué? Porque cruzan lateralmente todos los sectores de actividad. La industria digital no la encontramos en la banca, en los seguros, en la industria, en todo. ¿Veis? Cruzan todos los sectores, todas las industrias lateralmente. De tal manera que hoy en día es muy difícil saber dónde empieza y dónde termina un sector de actividad. Las fronteras son difusas. Y por último, son rápidas. Mirad, aparece un nuevo modelo de teléfono de Apple, de iPhone, en Estados Unidos, lo comercializan. A los 7 días está aquí. Los que tenemos una cierta edad, recordar, aparecían las innovaciones antiguamente ¿dónde? En los países más avanzados, tecnológicamente hablando. ¿Cuándo llegaban aquí? Pues muchas veces cuando sus propios mercados estaban saturados y tenían que buscar fuera otros mercados para poder seguir creciendo. Eso ya no es así. Hoy las tecnologías, cuando aparecen rápidamente en todos los rincones del mundo. En cuanto al cambio cultural, no se insiste bastante en eso. Pero ¿qué constatamos? Que hoy la gran mayoría de las organizaciones son lo que llamamos multiculturales. La diversidad cultural. Y entonces, ¿qué pasa? Esa diversidad cultural, si la tratamos mal, pues puede ser, digamos, una fuente de conflicto. No somos iguales, pensamos de forma distinta, puede ser una forma de conflicto. Y si aparece el conflicto, aparece el caos. Y si aparece el caos, aparece o desaparecemos. No, pues hay que darle un enfoque mucho más positivo. La diversidad es complementariedad. Si somos capaces de encontrar esa complementariedad, vamos a buscar un lugar de encuentro. Y entonces nos vamos a beneficiar todos de lo que sabe el que es distinto a mí. Pero claro, eso es un nuevo reto para las organizaciones, que no saben dirigir y no saben gestionar estas organizaciones multiculturales. Y eso no es tan fácil.
Y ese es, desde mi punto de vista, el principal reto que tienen ante sí los dirigentes empresariales. Saber gestionar, saber dirigir esa diversidad cultural. Y luego tenemos el cambio climático. Cambio climático, sí que es verdad que nos dirigimos hacia una era de glaciación, pero es que como no cuidamos nuestro mundo, pues vamos a pasos, digamos, agigantados hacia el caos. Para que tengáis una idea, si la temperatura subiera de 2 grados, tendríamos una pérdida del 15% del Producto Interior Mundial. Es decir, si sumamos todo lo que se produce a nivel mundial, subiendo la temperatura de 2 grados, bajaría la producción un 15%, con todas las repercusiones que eso tiene en el empleo, entre otras cosas, y en nuestro estado de bienestar. Si la temperatura se va a 3 grados, el 20%. Por tanto, no es una cuestión baladí proteger el cambio climático. Por tanto, frente a crisis, frente a esa complejidad, lo que tenemos que hacer, y frente a los cambios, a los tres cambios que acabo de explicar, nos encontramos ante una era disruptiva. Vamos a cambiar de paradigma, va a aflorar otra cosa, otro mundo. Y frente a eso, o nos adaptamos o aprendemos a gestionar esa complejidad o corremos un riesgo. Recordar, existimos porque innovamos. Si no innovamos, no tenemos futuro. Lo he demostrado con nuestros antepasados. Pero eso lo podéis llevar a cualquier detalle, digamos, diario. Imaginar vosotros una empresa que no innovara. Pues cuando sus productos, que todos los productos tienen un ciclo de vida, cuando quedase, digamos, obsoleto, la empresa, si no innova, si no sustituye ese producto por otro producto, desaparecerá. Si la empresa, digamos, no renueva con asiduidad sus instalaciones, perderá competitividad, tendrá unos costes mucho más altos que los de los competidores y por falta de competitividad también desaparecerá. Por tanto, la innovación es futuro, es garantía de futuro. ¿Aprendemos o no tenemos futuro? El aprendizaje es fundamental. Terminaré mi charla, ya que estamos en La Mancha, en Albacete, con una cita de Cervantes, que se refería a la locura. La locura es pensar que la vida, tal como es y como debería ser. Digamos que la vida y los sueños son páginas de un mismo libro. Si no soñamos, no terminaremos nunca el libro que hemos empezado a leer. Y ya que he empezado con un guiño a París, terminaremos con otro. Uno de los 3 grandes poetas malditos que hubo en Francia, que decía, soñemos, llegó la hora. Pues eso es lo que os quería contar en una horita. Muchas gracias por vuestra atención. Como diría un buen rockero, gracias Albacete. Muchas gracias. Si queréis hacerme alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Abrimos el turno de intervenciones. ¿Alguna pregunta? Hombre, es un sector que no conozco mucho, pero
Sí, pero fíjate, Miguel, muchas veces la gente piensa que la innovación es contrario a la tradición, y no es. La tradición muchas veces es fuente de innovación. Las innovaciones nos ayudan a crecer, nos ayudan a adaptarnos y resucitan sectores. Mirar, prácticamente había desaparecido el circo por el tema de los animales, del maltrato animal, hasta que vino una persona, le cambió el concepto de circo, crearon el Circo del Sol y volvió a crecer. Los tranvías habían desaparecido y han vuelto a resurgir, porque se ha hecho ese ajuste que se necesitaba para que nos aportaran soluciones al transporte actual. El famoso patinete de las Navidades había desaparecido y ha vuelto a resucitar. Las fajas de las mujeres habían desaparecido hasta que se le ocurrió a una americana, Sarah Blackley, decir, no, es que afea mucho, voy a inventar otro tipo de fajas. Y fue un crecimiento brutal de las ventas de las fajas. Por tanto, mirar, muchas veces se dice, bueno, es que en España no tenemos sectores intensivos en tecnología, sino que son sectores, muchos de ellos, intensivos en mano de obra. Pues mira, no hay buenos y malos sectores, sino buenas y malas empresas. A principios de los años 80, cuando fue la reconversión industrial en España, mi tesis doctoral fue sobre esto, se clasificaron por parte del Ministerio todas las industrias españolas en 3 categorías. Una, que peligraba muchísimo con la entrada en entonces comunidades europeas, unos sectores que más o menos llevando a cabo una reconversión podría tener futuro, y otros sectores, digamos, que para ellos era benéfico la entrada de España en las comunidades europeas. Entre los sectores que estaban clasificados en los que no tenían ningún futuro, estaba el textil-confección. ¿Por qué? Porque se pensaba que los costes de mano de obra de los países del norte de África y del sureste asiático nos iban a hacer desaparecer. Y una de las más grandes empresas de España es el grupo Inditex. ¿Gracias a qué? Gracias a la innovación. Cambió totalmente el concepto de industria de textil-confección. Por tanto, la innovación no está cerrada, está presente en toda época, en todos los países. ¿Creéis que los países de África, por ejemplo, la pobre gente para sobrevivir, no se las tienen que inventar a diario? Claro que sí. Pues ahí está la innovación. Gracias a la innovación sobrevivimos. No sobrevivimos, existimos. ¿Alguna pregunta más? Es muy complicado. Primero, es que yo no soy experto en la materia. La única opinión que yo puedo tener es, digamos, con cierta distancia. El problema que muchas veces surge es cuando aparece un nuevo agente, un nuevo entrante en el mercado. Ese es el problema. Entonces, cuando aparece un nuevo entrante, pues las empresas establecidas no lo admiten fácilmente, porque muchas veces le puede confiscar una cuota de mercado. Por tanto, siempre es difícil el encaje entre empresas establecidas y nuevos. Claro, siempre es... Claro, es así. ¿No? Los ajustes en materia de competencias muchas veces son muy dolorosos. Pero mira, eso se llama el dilema del innovador. Os voy a contar para que lo entendáis. Con un ejemplo. El dilema del innovador es lo siguiente. Una empresa establecida en su sector de actividad
los taxistas, ¿por qué no? Está en una zona de confort, tiene su sector de actividad, está bien posicionado y lo tiene todo resuelto. De pronto emerge una nueva tecnología. ¿Qué hacer? ¿Me apunto a esa nueva tecnología o me quedo como estoy? Si me apunto a la nueva tecnología, entro en un horizonte temporal inseguro. ¿Por qué? Porque tú cuando entras en un nuevo sector de actividad con una nueva tecnología, pues no sabes cómo te va a salir. No sabes los impactos industriales, sociales que puede tener esta nueva tecnología. No todas las ideas, no todas las innovaciones son éxitos. Muchas fracasan. Por tanto, dice, ¿por qué me voy a arriesgar si aquí estoy tan bien? Entonces, a veces, en lugar de asumir riesgos, me quedo en la zona de confort. ¿Os acordáis de Kodak? Casi un monopolio mundial de la fotografía. ¿Dónde está Kodak ahora? Ha desaparecido. ¿Por qué? Porque en su momento le tocó o elegir por la fotografía tradicional o la fotografía digital. Seguramente el diagnóstico que hizo es que no tendría éxito la fotografía digital y le ha costado su desaparición. IBM fue la primera que introdujo los ordenadores en el mercado. Cuota de mercado mundial, 60% casi. Es decir, que de 10 ordenadores que se vendían en el mundo, 6 eran IBM. Hace 10 años tuvo que vender IBM su división informática a los chinos. Es decir, que hoy no hay ninguna variable económica que te garantice el futuro. Ninguna. O que te garantice estar en las mismas condiciones. Lo de poder de mercado, todo eso, es muy peligroso. Mirar, estoy pensando ahora, coger la banca. En España, no hace tantos años, teníamos 7 grandes bancos. Ahora tenemos 2. ¿Qué es lo que buscaban los bancos con esa concentración? Un poder de mercado. Cuanto más poder, más seguridad, más futuro. Y hoy con la banca electrónica, pues ya veremos. Por tanto, por muy grande que sea tu cuota de mercado, por muy grande que sea tu poder, eso no te garantiza el futuro hoy en día. ¿Ha cambiado? Todo eso ha cambiado. Hay que adquirir otras competencias que sean las que de alguna manera aseguren la posible generación constante de nuevos productos y ser capaz de rentabilizarlos rápidamente. Porque los productos, como lo podéis comprobar todos, tienen una vida mucho más corta. Cada vez más. Muchas veces es querido por las propias empresas, la famosa programación, obsolescencia. Pero también muchas veces es un hándicap, porque cada vez tienen menos tiempo para recuperar el dinero invertido. Todo, digamos, el entorno, todo el contexto competitivo de las empresas se ha transformado. Y eso es lo que tenemos hoy. Es un verdadero reto. Bueno, lo primero, quería darle las gracias por su ponencia. Muchas gracias. Ha sido muy interesante. Y bueno, como pregunta, si está tan claro ese retraso tecnológico, esa dependencia tecnológica y esa dificultad para proteger nuestras escasas invenciones o innovaciones ante las empresas de otros países, ¿por qué les cuesta tanto a los políticos destinar más fondos a la I+D? ¿Por qué las partidas de presupuesto siempre son tan escasas? ¿Y cómo se podría fomentar que hubiera una mayor I+D por parte de las empresas privadas? Porque lo poco o la mayor parte de lo que se destina a I+D son fondos públicos y las empresas privadas les cuesta mucho. Ha dicho usted que el tejido empresarial es muy pequeño, pero a lo mejor podrían colaborar. Sí, efectivamente. Usted ha estudiado algo de innovación. Porque es una característica propia de España. Es decir, los gastos en I+D en España son bajos. Son bajos. Pero aún así, si
separamos el esfuerzo privado del esfuerzo público, quien más invierte en I+D en España es el sector público, cosa que no encontramos en ningún otro país europeo. En otros países europeos, quien más se gasta es, digamos, el sector privado. En España es el contrario. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Faltando una voluntad política, evidentemente, pero ¿por qué? Porque la innovación tiene un problema, y es que es imprevisible. Es decir, tú puedes crear aquellas condiciones que favorezcan, digamos, la generación de nuevas ideas y de innovación, y de creatividad e innovación. Pero nadie te garantiza que por gastarte más dinero en I+D vas a obtener un producto, una innovación dentro de 15 días. Por tanto, el problema que tienen los políticos, si lo tuvieran tan fácil, dicen, bueno, si yo subo del 1% al 2% y sé que con ese 2% dentro de 4 años, antes de que sean las próximas elecciones, eso me van a crear 2 millones de puestos de trabajo, seguro que lo harían. Pero eso es un viaje al futuro mucho más largo. Por eso decía antes, los países que siguen invirtiendo en conocimiento son países que lo tienen muy claro. Hoy igual lo que están haciendo es ficción, pero mañana será ciencia. En descargo de la economía española, sí que es verdad que hay que decir algo, y es lo siguiente. Cuando tú te refieres a estadísticas, a criterios cuantitativos, es obvio que los países que más se gastan, pues tienen más probabilidades, mayores probabilidades de innovar. Pero no olvidemos una cosa, que la mejor innovación es la que más se vende. Esa es la mejor de todas. 3M inventó el disco de lectura láser, una innovación sofisticada, y fue un verdadero fracaso. Inventó el post-it y fue un verdadero éxito. Pero la mejor innovación siempre va a ser la que más se venda, porque es la que más se ajusta a las necesidades del mercado. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú coges el tejido empresarial español, te das cuenta que el 90 y mucho % de las empresas son pequeñas. Al ser pequeñas, estas empresas, y no muy intensivas en tecnología, no tienen por costumbre tener un presupuesto en I+D. Eso quiere decir, entonces no están recogidos estos datos en las estadísticas. ¿Eso quiere decir que no innovan? Claro que innovan, de otra manera. ¿Cuál es la gran ventaja de una pyme, de una pequeña empresa? Es que la empresa está muy cerca del mercado. Por tanto, esta pequeña empresa, antes que una grande, va a percibir, va a poder detectar antes que cualquier otra las necesidades de la gente. Entonces va a tener mayor agilidad a la hora de encontrar una respuesta a estas pymes, a estas pequeñas empresas. Las grandes empresas, pues a medida que van creciendo, se van alejando un poco del mercado, por muchos estudios de mercado que hagan, y pierden un poco esa sensibilidad de cercanía que te da la pyme. Muchas gracias. ¿Subir en qué sentido? ¿Jerárquicamente? Pero eso ha cambiado muchísimo. Mira, cuando yo empecé con el tema de la innovación, siempre que querías tener un diagnóstico sobre la capacidad tecnológica, pues lo primero que hacías es ir a los criterios cuantitativos. Y dices, bueno, pero ¿habrá alguno cualitativo? Y decías, pues vamos a ver el departamento de I+D donde está en el organigrama. Si el departamento de I+D en el organigrama está muy arriba, eso querrá decir que le dan un valor estratégico a la innovación. Si está muy abajo, un valor táctico. Pero eso hoy no vale. Hoy eso ha saltado por los aires. ¿Por qué?
porque hoy las empresas más innovadoras, al no ser que sean empresas muy especializadas, no tienen departamento de I+D. La I+D está por toda la organización. Cualquiera puede tener una idea y en función de la idea se crea un grupo multidisciplinar. Entonces vamos a organizaciones más flexibles, más integradas y más basadas en el aprendizaje. Muchas gracias, nos está dando una gran lección. Quería decir, en España siempre hemos tenido que inventen ellos. Sí. Entonces, toma como ejemplo, por ejemplo, China o Japón, en la que inventen ellos y producimos nosotros. Claro, nos gastamos en material humano. Sí. ¿Qué le parece? Hombre, cuando Unamuno dijo que inventen ellos, la verdad es que lo dijo en un contexto que no es el que de luego la historia le ha dado. Ahora parece que, bueno, que inventen ellos, que nosotros no. También en sus episodios nacionales Pérez Galdós dijo algo, que nosotros somos países de conflictos y todo eso, mientras que los demás invierten mucho más en ciencia. Sí que es verdad, si vas a las estadísticas, si miras la relación de premios Nobel, yo creo que premios Nobel científicos, desde que existe el premio Nobel, creo que hay un 0,3% son españoles. Solamente. Y economistas españoles, pero creo que no hay ninguno. No llego hasta ahí. Y en esto de la innovación, ¿hasta cuándo? Porque veo que cuando yo nací había 2.500 millones y ahora somos 7.500 y yo creo que todo tiene su límite. ¿Ah? ¿Nos tendremos que ir a otros planetas? No, tenemos que cambiar el paradigma. Ya no vamos a volver a vivir lo que hemos vivido. Es otro modelo, es otro modelo. Tenemos que aprender a vivir con ese otro modelo. Mirar, no hace tanto tiempo, aquí hay algún banquero. Antes tú te paseabas por cualquier calle de una ciudad, la calle ancha, tenías 4 o 5 sucursales de banco. ¿Y hoy qué pasa? Van cerrando. ¿Pero por qué? Porque hoy pues tenemos la banca digital, la banca electrónica, pero no solamente la banca, tenemos los seguros, tenemos, ahora mismo queremos ir al ambulatorio y tenemos que recurrir, digamos, a la cita electrónica. Todo eso está cambiando. Entonces, o nos adaptamos a ese nuevo mundo o lo tenemos complicado. Pero eso es la capacidad de aprendizaje. Si no tenemos esa capacidad de aprendizaje, nosotros, nuestros hijos, nosotros seguramente no es tan vital para nosotros, pero nuestros hijos, pues corremos el riesgo de lo que ha pasado en las anteriores civilizaciones. Si no te adaptas, desapareces. Es la ley de la evolución, es la evolución, la selección natural, es que no hay otra. Muchas gracias, Patricio. A vosotros, muchas gracias por vuestra atención. Ahora Carmen, la presidenta ALUES, le va a hacer entrega de un recuerdo que es el árbol de nuestra asociación de ALUES. Muchas gracias por su asistencia y hasta el próximo lunes.